A medida que los robots dejan de ser una novedad para convertirse en parte integral de nuestra vida cotidiana, surgen preguntas que van más allá de la ingeniería. ¿Cómo deben comportarse las máquinas? ¿Qué valores humanos estamos codificando en ellas? ¿Y qué consecuencias éticas trae su expansión en el trabajo, la educación y la sociedad? En este video reflexionamos sobre los desafíos morales, sociales y legales que plantea la robótica moderna. Más que un tema técnico, la ética en la robótica es una cuestión profundamente humana. Cada decisión automatizada refleja las elecciones, prejuicios y valores de quienes la programan. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. El debate sobre el empleo es, sin duda, la cuestión más recurrente y polarizante del mundo de la robótica. La ansiedad sobre la automatización no es nueva, ha existido desde los inicios de la revolución industrial. A medida que las máquinas de vapor reemplazaban la mano de obra manual, la gente temía que la civilización se derrumbaría. Sin embargo, la historia demuestra que la tecnología no solo destruye empleos, sino que también transforma y crea nuevos. Es innegable que los robots y la automatización están reemplazando a los trabajadores en tareas específicas, no solo en las líneas de ensamblaje, sino también en sectores que antes se consideraban exclusivos de los humanos. En la manufactura, los robots industriales han sustituido miles de puestos en fábricas de automóviles, electrónica y textiles, realizando soldaduras y ensamblajes con una velocidad y precisión inalcanzables. En servicios y logística, los robots de almacén gestionan inventarios y transportan productos, mientras que los drones y vehículos autónomos amenazan los empleos de conductores y repartidores. Incluso en oficinas, la automatización de procesos robóticos y la inteligencia artificial ejecutan tareas como la entrada de datos, la contabilidad y la atención al cliente con eficiencia inigualable. La preocupación es legítima. Para un conductor de camión o un operador de maquinaria pesada, la llegada de vehículos autónomos es una amenaza directa a su sustento. Las industrias se vuelven más eficientes, pero el costo humano puede ser alto si no se gestiona con responsabilidad. No obstante, la historia también enseña que la tecnología es una fuerza creadora. La robótica está dando lugar a nuevas profesiones y redefiniendo otras, ingenieros y técnicos en robótica, entrenadores de inteligencia artificial, supervisores de sistemas automatizados, diseñadores de interacción humano-robot y especialistas en ética tecnológica. Además, los trabajos que requieren habilidades como la creatividad, la empatía o el pensamiento crítico se vuelven más valiosos, ya que las máquinas aún no pueden replicarlos. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. El verdadero desafío no es si los robots tomarán nuestros trabajos, sino si estamos preparados para adaptarnos. La clave está en la recalificación y la educación continua. Las personas deberán adquirir nuevas habilidades, desde la programación hasta el análisis de datos y la operación de sistemas robóticos. Gobiernos, instituciones educativas y empresas deberán colaborar para ofrecer programas de aprendizaje que permitan una transición justa hacia los empleos del futuro. Más allá del empleo, la robótica también plantea preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad. En cuanto a la seguridad, el bienestar humano está en juego. Los robots industriales tradicionalmente se mantienen en jaulas para evitar accidentes, pero con la llegada de los cobots y los vehículos autónomos, el riesgo de interacción directa crece. ¿Qué sucede cuando un coche autónomo debe tomar decisiones éticas en milisegundos?
Si se enfrenta a un escenario inevitable donde debe elegir entre dos daños, ¿cómo debería actuar? Estos dilemas son éticos, no solo técnicos. Lo mismo ocurre con los robots quirúrgicos, son precisos, pero no infalibles. Un fallo de software podría costar vidas. La industria responde con sensores avanzados, protocolos de emergencia y normas de seguridad, pero la confianza del público sigue siendo tan importante como la seguridad técnica. La privacidad es otro tema delicado. Los robots domésticos están repletos de sensores, cámaras, micrófonos, GPS y conectividad constante. Mientras facilitan la vida cotidiana, también recogen datos personales. Los robots de limpieza podrían mapear el interior de los hogares y enviar información a la nube. Los asistentes de voz escuchan constantemente y almacenan grabaciones. Los robots de seguridad capturan imágenes en espacios públicos. La transparencia es fundamental. Los usuarios deben saber qué datos se recopilan, quién los utiliza y con qué propósito. Solo así podrá existir confianza entre humanos y máquinas. Otro de los grandes dilemas éticos de la robótica es la responsabilidad. Si un robot causa un daño, ¿quién es el culpable? ¿El fabricante, el programador, el propietario o el propio robot? Los escenarios posibles son inquietantes: un coche autónomo que provoca un accidente, un robot quirúrgico que comete un error, o un dron militar que identifica mal un objetivo. Las leyes actuales se basan en la idea de un operador humano, pero cuando las decisiones son tomadas por sistemas autónomos, el marco legal se vuelve insuficiente. Las famosas 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov: no dañar a un humano, obedecer órdenes y proteger su existencia, aunque inspiradoras, resultan demasiado simplistas para la complejidad del mundo real. Los dilemas éticos no siempre tienen respuestas absolutas. Un robot puede verse obligado a elegir entre dos males y ninguna regla preprogramada puede resolverlo por completo. Más allá de los riesgos, la robótica también está transformando la educación y las relaciones sociales. En la educación, los kits de robótica permiten que los niños aprendan conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera práctica y lúdica. Al construir y programar robots, desarrollan pensamiento lógico, creatividad y trabajo en equipo. Preparar a las nuevas generaciones para convivir con robots no es opcional, es esencial. En el ámbito social, los robots compañeros, diseñados para asistir a personas mayores, acompañar a niños con autismo o aliviar la soledad, plantean interrogantes profundos. ¿Es ético crear máquinas que simulen afecto o amistad? Si un robot mejora la calidad de vida de una persona, ¿es moralmente aceptable que la relación no sea humana? La línea entre ayuda y sustitución emocional es difusa, y cada caso exige reflexión. Para enfrentar estos desafíos, necesitamos una robótica ética y responsable. Esto requiere colaboración entre ingenieros, filósofos, sociólogos, legisladores y ciudadanos. Se están proponiendo principios clave: seguridad y fiabilidad, transparencia, responsabilidad, justicia y control humano. Los robots deben ser seguros, predecibles y explicables, sus decisiones deben ser auditables y los humanos deben conservar siempre la capacidad de intervenir. Además, los datos que entrenan a los robots deben representar la diversidad del mundo real, evitando sesgos que perpetúen discriminación. Finalmente, el papel del público es crucial. La sociedad no puede ser solo espectadora del cambio tecnológico. La educación sobre robótica debe incluir la comprensión de sus implicaciones éticas y sociales, no solo técnicas. Debemos construir una cultura tecnológica consciente, capaz de exigir transparencia, equidad y respeto por los valores humanos. Los robots están listos para trabajar, conducir y asistirnos de maneras que apenas comenzamos a imaginar. Pero su llegada no está libre de dilemas. Desde el impacto laboral hasta las cuestiones legales y morales, la robótica nos obliga a redefinir lo que significa ser humano en una era de máquinas inteligentes. La forma en que respondamos a estas preguntas determinará si el futuro robótico será una utopía de colaboración y bienestar o una distopía de desigualdad y pérdida de humanidad.
El poder de esa decisión está en nuestras manos. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.